acomodándome para recibir al doctor Manuel Serrano, que está con nosotros. Quiero agradecerle su visita, quiero darle las gracias y felicitaciones por esa carrera tan hermosa que decidió desarrollar como apostolado, como es el ser médico. Él es cardiólogo y tiene otro cargo, ¿no? Ahí en Internista también, internista y internista, cardiólogo. cardiólogo. Muy bien, muy bien. ¿Y desde cuándo estás desarrollando tu carrera? Bueno, soy médico desde hace 26 años ya Ujú. y desde el 2009 soy cardiólogo egresado del Hospital General del Sur. Muy bien. ¿Y qué hace que un cardiólogo siga sus mismos consejos de hacer deporte? ¿Cuándo comenzó a correr este cardiólogo invitado de hoy, Manuel Serrano? Bueno, definitivamente nosotros como cardiólogos siempre, y como médicos en general, desde pequeño siempre me gustó la actividad deportiva. Desde muy pequeño me incliné por la natación en el polideportivo. Mi mamá me inscribió a los 8 años y ahí practiqué bastante la natación durante varios años, ¿no? ¿Perteneciste a qué equipo? ¿Al No, acuario o no? no, a Acuario no, a SUDA, a la Ah, Asociación de Deportes Acuáticos del Zulia, y bueno, ahí entrenaba en el poli, ujú. como mucha gente que... Y bueno, ya después como médico y como especialista y como profesional, pues indudablemente te das cuenta de los beneficios que tiene el deporte en el ámbito de no solamente cardiovascular, que es lo que más me trabajo yo, sino desde el punto de vista todo, metabólico, general, pues son muchos los beneficios que aporta el ejercicio. Y luego pasamos a la etapa en la cual los médicos nos convertimos no solamente en promotores, sino tenemos que proyectar salud también. Y eso lo vemos ahora en las redes sociales, no solamente dar el consejo, sino estimular a los mismos pacientes a que ellos vean que tú también lo haces y que obviamente sacas tiempo para poder hacerlo. Es un ejemplo, pero no solamente natación, por eso decía, tengo entendido que estaba entrenando para ser Ironman, hacer un Sí, triatlonista. estamos en eso, todavía eso es un proyecto que estamos desarrollando, me falta la bicicleta, desarrollar la bicicleta todavía. Pero sí, lo que es el running, la natación, sí las domino bastante. El running vino por carambola, vamos a decirlo así, porque primero fue la natación, las piscinas aquí en Maracaibo prácticamente fueron cerrando, el polideportivo, el APU, Se, no habían, se atravesó el COVID. sí, muchas cosas se atravesaron y bueno, en una vez que comencé a ir a la vereda porque me habían operado, no podía ir al gimnasio tampoco, pues comencé a ir a la vereda en plan de caminar en las mañanas. Y bueno, ese plan de caminar se fue cada vez haciendo más frecuente, después vamos a trotar, vamos a dar una vuelta trotando, dos vueltas trotando, hasta 7 vueltas trotando. Y Y bueno, de pronto y de pronto me di sucedió, cuenta que estaba haciendo medias maratón, que cada vez que salía una carrera estaba pendiente de inscribirme y en fin, todo eso. pero pertenece a un bloque de corredores, hay un... Sí, he pertenecido a varios grupos, los grupos que si corre caminos, y en fin, todos los que están en la vereda, pues me conocen como el doc, el cardio. Bueno, el Entonces, cardio, el doc. y ¿Qué muchos, pasó hace más de un año? ¿Qué sucedió? ¿Cómo cambió tu vida? bueno, mi vida cambió en el sentido de que tuve que aprender a correr otra vez, ¿Por qué? básicamente porque preparándome para una media maratón de Ciudad de Maracaibo, pues tuve un dolor bastante fuerte, intenso, no le presté atención, pensé que era un ¿Dónde dolor tenía el dolor? en la pantorrilla, en la región de los gemelos. Y eso motivó que, bueno, en ese entrenamiento, que era un entrenamiento de 21 kilómetros, pues Mm. indudablemente llevaba 16. Yo dije, no, si terminé los 5. Eso es un vulgar calambre. Eso es un vulgar calambre, exactamente. Ajá. Estiré un poquito y seguí. Ese poquito después fue una lesión bastante severa que prácticamente me sacó del running durante 6 meses. Wow, pero ¿por qué tanto? Porque ¿Cuál fue el diagnóstico, una doctor? ruptura de las fibras musculares, pero al principio no, hasta yo mismo la sobreestimé. Y entonces, Ay, como malos médicos, como sí. malos pacientes que Los somos, malos pacientes que son los médicos. exactamente, entonces, bueno, dije, no, esto no es así, yo creo que sí puedo seguir y busqué la ayuda muy tarde, ya 3 meses después. No Mm. podía correr y entonces, bueno, cuando busqué ayuda, pues para tratar tuve que inyectarme plasma rico en plaquetas, la rehabilitación fue más larga y aprendí entonces
a conocer más el mundo del running, a leer más sobre esto y a entender que los corredores debemos correr más lento y no ir tan rápido como queremos ir, que No a quiere veces estar somos muy haciendo sprinter todo el tiempo. todo el tiempo, exactamente. Entonces ahora corremos más pausado, disfrutamos más la ruta y me va mejor. ¿Y qué intervención hicieron No, para superar? fisioterapia, fueron varias horas de fisioterapia. Iba ahí en Mec Paraíso, donde el fisioterapeuta me atendió, y con la intervención de la doctora Carola Romay, que fue la fisioterapeuta, y utilizaron plasma rico en plaquetas, utilizaban el mismo plasma que sacan de tu cuerpo, y eso tiene propiedades antiinflamatorias y regenerativas bastante importantes, y eso fue lo que terminó de cicatrizar la lesión que tenía, que era lo que no me dejaba correr tranquilamente. ¿Y no ha sucedido ninguna otra No, susto? porque después me di cuenta que también tenía mala pisada, entonces acudí a un traumatólogo, porque te das cuenta, yo estaba haciendo las cosas mal. Entonces ahora utilizo una plantilla especial para correr y eso hace que mi pisada sea mucho mejor. Y bueno, de esa manera pues estoy cada vez más en consonancia con la forma de correr. ¿Y cuándo es el próximo reto del doctor Serrano? El próximo reto es volver a hacer 21 kilómetros, porque desde aquella vez he tenido como el miedo de volver a hacer 21 kilómetros, una media maratón. Y estoy, bueno, preparándome para la próxima, que sería la ciudad de Maracaibo en septiembre. En septiembre. ¿Se toma mucho tiempo para ese entrenamiento Como en lo la estoy ciudad? llevando yo, sí. Sí. Ahorita sí. Tal vez no, pues, 12 semanas serían suficientes, pero ahorita yo me estoy tomando el tiempo de ir poco a poco. Doctor Serrano, ¿es común una lesión como esa que tuvo usted de los gemelos? Sí, son bastante frecuentes. De hecho, Sí. las lesiones, las sobrecargas de gemelos, del sóleo, las lesiones a nivel de rodilla, sobre todo en los corredores, ¿no? Las tendinitis a nivel de los miembros inferiores son bastante frecuentes. La ruptura pues puede ser motivado a un mal calzado, a no alimentarte correctamente, a no entender los signos de alarma. A veces, de hecho, yo tenía dolor previamente y no le prestaba atención, pensaba que era parte de... Eso es que está flojo. Sí, Eso es estoy que flojo, tengo que correr más. Entonces, bueno, y el calzado es importante también, porque al pisar más mal, de manera repetitiva, Claro. pues obviamente tus músculos no van a tener esa misma, no van a ir acorde a como tú estás corriendo. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo es posible que tú ves a estos corredores etíopes? O como la historia que yo he contado, la muchacha con la que yo competía, que competía en alpargatas. O sea, tú dices, qué barbaridad. ¿Cómo puede haber un cuerpo humano adaptarse a esa zona? Sí. Bueno, y corrían en la costa oriental del lago, que nos van a creer que es una autopista bien pavimentadita. No, es que, bueno, obviamente hay unas causas, hay factores genéticos que influyen para que tú puedas correr. Indudablemente también tienes que tener una alimentación. Y detrás de todos esos corredores, etíope, keniata, en fin, todos esos grandes corredores de maratón, siempre hay un equipo y una alimentación, un personal médico que los está asesorando, porque se dedican a eso. Hay que entender algo, o sea, el deporte es una actividad que indudablemente todos nosotros sabemos que es beneficiosa, eso no cabe la menor duda. Lo que debemos hacer es, nosotros como atletas amateur, porque nosotros no vivimos de eso, yo vivo de la cardiología, tú Claro. vives de la radio, en fin, tenemos otra forma de vivir, de nuestros ingresos, pero indudablemente queremos hacer actividad deportiva y bueno, y para poderla hacer debemos hacerla de manera segura, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino desde el punto de vista físico, y por lo tanto debemos buscar asesoría a la hora de hacer una actividad, independientemente sea cual sea. Y lo está diciendo un médico. Y bueno, quiero darles la bienvenida al chat en YouTube a todos los que nos están copiando en vivo por Mundo UR Regiones. Estamos aquí con el doctor Serrano, que es médico cardiólogo y runner. Y por supuesto está hablando de cómo se levantó de esa lesión. Gracias por estar ahí. Aquí están saludando María Daniela, dice que el programa de hoy es excelente. Entrevista, María Daniela Román de Gómez también, muchísimas gracias. Sí, aquí hay otro. Sí, muy bien. Vamos a ver. Sí, Marisela Román de Gómez, excelente entrevista. Y siguen llegando los mensajes, gracias. Doctor, ahora, precisamente como cardiólogo, ayer incluso tuvimos a la doctora Escalante y hablaba sobre los riesgos cardiovasculares en la mujer. Vergara. La doctora Vergara, perdón. Sí, lo vi. Sí, sí, disculpe. Y
hablamos sobre los riesgos de la mujer y todos coinciden en tomar de nuevo la actividad física. Sí, Ha hablado usted de las recomendaciones del calzado y quisiera que me hablara entonces de los riesgos cardiovasculares en los caballeros cuando deciden sin ninguna consulta médica previa hacer un trabajo de ejercicio, porque estamos recomendando a todos de retomar, levantarse de esas sillas, ese sedentarismo. claro. Primero vamos a comenzar cuántos ejercicios debemos hacer. O sea, es la primera pregunta que debemos hacerlo. ¿Cuánto necesito hacer para que mi corazón esté bien o mi cuerpo esté bien? Las diferentes guías, tanto europeas como americanas o norteamericanas, en este caso, incluso la Organización Mundial de la Salud, tiene muy estipulado o muy bien estipulado que son necesarios solamente 30 minutos de actividad física, 5 días a la semana de actividad moderada o 75 minutos 3 veces a la semana de actividad intensa. 3 veces a la semana, o sea, vamos a decirlo. Claro, y actividad intensa de alguien que es... De Que ya, alguien que corra, vamos a decirlo, a un ritmo más rápido. Pero actividad moderada, pues es una actividad física. No hablamos de caminar como en tu trabajo, que mucha gente me dice en la consulta, mira, es que yo camino bueno, en mucho General en mi del trabajo. Sur ustedes caminan mucho, No, pero porque eso no hay es- eso es- ascensores, eso no hay es- nada. no, a eso no me estoy refiriendo. Estamos hablando de actividad física, ejercicio físico. Eso es actividad física. Vamos a hablar de ejercicio físico y tú tienes que hacer ejercicio físico. Deportes, cuando tú te dedicas a eso, por ejemplo, voy a entrenar porque voy a hacer carreras, o voy a entrenar porque voy a correr, o a nadar, o a jugar básquet, o a jugar cualquier... Eso ya es un deporte, una actividad ya con reglas y todo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que hacer actividad física. Y eso está claro. Y ya sabemos cuánto tenemos que hacer. Mínimo eso. Pero nuestro cuerpo siempre va a querer más. Porque eso, cuando tú haces actividad física, tú te llenas de endorfinas, te llenas de una serie de hormonas que te dan placer. Sí, sí. Dopamina y todo eso te va a dar placer. Y ese placer tú lo vas a volver a querer repetir. Y eso lo haces repetitivamente. Es lo que hace que el deporte, al que le guste, y el que cuando tú consigues el deporte que a ti te gusta, pues tú lo vas a desarrollar y lo vas a hacer con placer. No lo vas a hacer por obligación, lo vas a hacer con placer. Con respecto a en el hombre, por supuesto, a diferencia de la mujer, nosotros tenemos una desventaja. Tenemos muchas, pero esta es una. La mujer, me imagino que la doctora lo comentó ayer, tiene un efecto protector de los estrógenos antes de la menopausia. Cuando llega la menopausia, tanto la mujer como el hombre se equiparan en cuanto al riesgo cardiovascular. Ahí cambia la cosa. Antes de eso es raro ver que las enfermedades cardiovasculares, aunque tenemos unos factores de riesgo propios de la mujer, ya eso también seguramente Sí, eso lo comentaron y lo dijimos, comentaron, pero teníamos todas duda- las casillas llenas. exacto, tenemos varios factores de riesgo propios de la mujer, como los embarazos, el embarazo precoz, los abortos, etcétera. Pero en cuanto al riesgo cardiovascular, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. El hombre tiende a sufrir más de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, arritmias, entre otras. No tiene que llegar a una edad muy adulta, simplemente comienza a desarrollarlo antes. Entonces, es importante que cuando tú decidas tomar el ejercicio como parte de tu tratamiento, porque obviamente es parte de tu tratamiento, lo hagas de la manera más segura posible. Y por eso recomendamos siempre una evaluación precompetitiva o pre-ejercicio. Pre-ejercicio, Sobre ¿qué todo si cubre? tienes más de 35 años. Hay ¿Qué? causas, porque existe algo que se llama muerte súbita, que nosotros Ujú. los médicos conocemos. Y es eso, o sea, de pronto tú estás haciendo un ejercicio y ¡pum! Cae. Y lo vemos muy frecuente en redes sociales hoy en día. Sí. Lo estamos viendo cada rato y eso lo ha magnificado más. Hasta en deportistas En consumados. deportistas consumados, exactamente, el riesgo cardiovascular, el riesgo de muerte súbita. Entonces, existen causas que ya tú has determinado, se han determinado causas y las hemos podido clasificar mayores de 35 años y menores de 35 años. Ujú. Generalmente los menores de 35 años son causas congénitas, es decir, ese muchacho que nació con algún defecto cardíaco o algún problema cardiovascular y que antes de llegar a los 35 desarrolla una muerte súbita. En cuanto a la consulta con usted. Y ya va. Y las mayores de 35 Ujú. años es causas isquémicas, que es por problemas de angina, de infartos o problemas de hipertensión. Esas son las principales causas y las que nosotros evaluamos en la consulta. Precisamente quería preguntarle, antes de llegar a todas estas que ya son las banderas más importantes, voy a la consulta del cardiólogo. Eh, se levanta toda esta historia del paciente. Pero ¿cuáles son los exámenes que normalmente se buscan y qué se explora cuando se ve alguna bandera roja? Sí, es importante
en la evaluación médica, por supuesto, la historia clínica, la evaluación, el contacto con el médico. El médico va a interrogar y va a hacer un interrogatorio exhaustivo. La historia clínica es fundamental para cualquier consulta médica. ¿Okay? No, nosotros no vemos exámenes, vemos pacientes. Entonces, primero es hablar con el paciente, conversar, ver cuáles son las inquietudes y qué está presentando. A veces un síntoma que puede ser, no, que me da un pálpito o me da algo aquí en la encía, puede ser interpretado por el paciente como algo que no es cardiovascular y nosotros lo interpretamos como cardiovascular. Entonces es importante, ahí es donde empieza la pesquisa. Luego, en una consulta de cardiología, por supuesto, el electrocardiograma de reposo, que todos los cardiólogos lo hacemos, electrocardiograma sencillo. El ecocardiograma es importante también, esto nos va a permitir a nosotros evaluar las cavidades cardíacas, verlas en tiempo real a través de una ecografía. Vamos a ver el tamaño, vamos a ver la función de las válvulas, vamos a ver los flujos, la presión del corazón interna, evaluamos muchas cosas. Y dentro de los exámenes que podemos hacer rápidamente en una consulta, pues también está, muchos cardiólogos lo hacemos, es la prueba de esfuerzo, que es sencillamente una prueba en la cual nosotros, el mismo electrocardiograma que hacemos en reposo, pues lo vamos a hacer mientras el paciente hace una actividad física. Es como correr con el paciente. Pero no solamente correr, e ir midiendo tensión arterial, viendo arritmias, viendo tu capacidad física y cualquier síntoma que presente. Entonces es una manera rápida que puedes hacer en una hora prácticamente y una evaluación que te va a pesquisar. No vamos a descartar toda, pero nos va a dar una información muy, muy valiosa para poder hacer otros estudios pertinentes, que ya serían mucho más avanzados, como resonancia, cateterismo o steel test o cualquier otro estudio. Y todo avanzado de una manera pues macro en cuanto a investigaciones. Es impresionante. Claro, todo está bien estipulado, todo está bien en guías, está tipificado en todas las guías y son algoritmos que ya nosotros conocemos y que sabemos que una cosa va llevando a la otra. Maravilloso. Entonces, una cosa va con la otra. Estudios, evaluación, interrogatorio. El doctor Serrano, Manuel Serrano, cardiólogo, nos está hablando, por supuesto, no hablamos sobre su experiencia como runner y con esas evaluaciones que hace. ¿Sus compañeros de carrera se evalúan con usted? Sí, claro. De hecho, recientemente supieron, me imagino que toda la ciudad estuvo al tanto de una muerte súbita muy llamativa en redes sociales. Y fue por pádel, ¿correcto? Jugando pádel. Pero es que es eso, mira, el pádel es una actividad que ha tenido un boom de un año para acá prácticamente. Hay muchas Aquí en Venezuela, sí. En Venezuela, sí. Bueno, y en Maracaibo. Bueno, pero nosotros lo vemos acá en Maracaibo y muchas personas lo quieren practicar como una actividad recreativa porque le da placer, por lo mismo. Pero indudablemente tienes que evaluar qué factores de riesgo, porque estamos en Maracaibo a 37 grados de temperatura, no nos hidratamos bien, no tomamos el medicamento de la tensión. Yo soy hipertenso, no le paro, soy diabético, no le paro, pero yo puedo hacer pádel. Es verdad, lo puedes hacer, pero ve al médico para que te medique y para que lo haga. Entonces, esto motivó que muchos corredores de la vereda, por supuesto, grupos, incluso que ahorita se va a correr este domingo, el Maratón CAF en Caracas, el cual pienso ir el próximo año, pues vamos a hacer primero el de Maracaibo para después ir al de Caracas. Claro. Esas batatas tienen que estar bien. Muchos grupos de corredores se me acercaron allá en la vereda, me ven y se me acercaron y me dijeron, doctor, necesito evaluarme, porque tomaron conciencia de la situación. Y eso me pareció excelente, de que de alguna manera pues la gente se concientice a la práctica deportiva. Claro. Incluso hay países donde para poder hacer un maratón te exigen una evaluación médica previa para estar seguro de que no vayas a hacer el show. El mal llamado show. Esta muerte súbita, incluso mucha gente se sorprende y le ha pasado a muchos deportistas que son jóvenes y tienen un entrenamiento físico y una supervisión física y sucede. Entonces imagínese a alguien que va a practicar un deporte de alto rendimiento sin evaluación. Claro, exactamente, así es. Las recomendaciones entonces, para comenzar de un cardiólogo runner, las recomendaciones para comenzar una disciplina deportiva. Bueno, primero si tienes algún factor de riesgo cardiovascular, si tú eres hipertenso, si tú eres diabético, obesidad, si ya pasas de 35 años, por supuesto, si vas a practicar actividad deportiva, ve al médico. Puede ser un médico de atención primaria, puede ser un médico general o puede ser también preferiblemente un especialista, un cardiólogo en este caso. Y de esta manera, pues obviamente él te va a evaluar,
Va a evaluar tu capacidad física, tu tensión arterial, en el esfuerzo, en reposo, va a hacer tu ecocardiograma y va a pesquisar. Si está todo correcto, probablemente te dé el play. La mayoría de las veces vas así. Y después a revisar esos zapatos, si él considera, exactamente, si él considera y tú tienes alguna molestia, pues obviamente la evaluación ortopédica. Siempre es bueno tener un fisioterapeuta a la mano, un fisiatra que te dé tus masajes, porque es que la actividad deportiva cada vez se va a hacer más intensa. Y entonces vas a necesitar a alguien que te asesore en la parte osteomuscular. Ok, doctor. Entonces, ¿cuánto corre interdiario o diario? Yo hago como 50 kilómetros semanales. Semanales. Aproximadamente, entre 40 y 50, dependiendo lo que me toque hacer. Y yo me voy temprano, pero él asume el carril donde después que yo salgo, él bueno, entra. ¿Cuánto nada? Nadado aproximadamente unos 5 kilómetros semanales también. ¿Qué otra actividad deportiva comparte con el running? Es importante, y esto por supuesto trata de hacerlo de manera equilibrada, pero siempre es importante el ejercicio de fuerza, los ejercicios de pesa. Por ejemplo, hoy me tocó ir al gimnasio, hoy no voy a la piscina probablemente, y hoy no voy a correr, pero hoy fue día de ejercer ejercicio de fuerza, porque tiene que haber un equilibrio, no todo es correr, aeróbico. nadar, aeróbico, exactamente. Tienes que fortalecer el aparato osteomuscular, los músculos tienen que, para evitar lesiones precisamente, y era uno de los errores que yo estaba cometiendo. Bueno, esos son los consejos y que se repiten en este año de la movilidad, siempre recomendándoles lo mejor. Y además que tenía que contar esta historia del doctor Manuel Serrano, que pensó que no iba a volver a caminar más nunca, y no iba a poder disfrutar correr, no iba a poder disfrutar, no iba a poder bailar más nunca, pero fíjense que bien atendido a tiempo y por supuesto con los profesionales zulianos que tenemos aquí, que son maravillosos. Busquen su médico más cercano. No hay médico familiar, busquen su médico principal para que los remita al especialista que usted requiera. Doctor, ¿cómo lo podemos seguir o cómo podemos consultarlo? Bueno, en el Instagram en está Instagram como @cardiorunning. Ajá, cardiorunning. Y mi consulta privada, pues obviamente lo hago más que todo en la zona sur, Centro Médico Madre María de San José, Urbanización Coromoto, y en la Policlínica San Francisco. Muy bien. ¿Y hay un WhatsApp de Sí, contacto? 0414-622-6790. Por ahí toda la información que necesiten, pues estamos a la orden. Maravilloso. El doctor Manuel Serrano estuvo con nosotros, cardiólogo y runner, ligándolo pues a todos nuestros equipos zulianos, que bueno, tuvimos una belleza de representación en Japón, los másters se están luciendo y nosotros aquí para apoyarlos. 9:54 minutos. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.